Hola, mi nombre es Pedro Longo, soy ingeniero industrial y responsable técnico de la empresa Umea. El motivo de este vídeo es explicar el funcionamiento de los sistemas de renovación de aire y por qué son efectivos, ¿no? Para esta explicación nos vamos a valer del diagrama psicométrico del aire, que nos da las condiciones del aire, ¿no? Las características que tiene nuestro aire. Este vídeo tiene dos partes, una primera explicativa de todos los datos y toda la información que nos proporciona el diagrama psicométrico, y habrá un segundo vídeo en el cual será un caso práctico de lo que ocurre en nuestra vivienda, el problema que tenemos en nuestra vivienda y cómo se soluciona el problema en nuestra vivienda. Bueno, lo primero que vemos es que el diagrama psicométrico, en la parte inferior, nos va marcando las temperaturas. En el lateral derecho tenemos esta escala y aquí nos da los gramos de agua por kilo de aire seco. Tenemos una curva límite. Esta curva límite es la curva de humedad 100%, es decir, el valor máximo que admite el aire, el valor máximo de agua que admite el aire, y nos da también el punto de condensación. Luego tenemos estas otras curvas interiores. Estas curvas interiores son las humedades relativas, ¿no? Que, como bien indica su nombre, es relativo a un valor máximo. Y con estas humedades relativas también sacamos puntos de condensación. Bueno, la primera característica que podemos apreciar del aire es que el aire admite agua en función de la temperatura. Vamos a ver cómo demostramos esto. Es decir, si nosotros tenemos un aire a 0 grados y queremos saber cuántos gramos de agua admite ese aire, lo que tenemos que hacer es subimos verticalmente, llegamos a la intersección con la curva límite, nos movemos hacia la derecha y vemos que nuestro aire a 0 grados tiene un contenido máximo de agua que nos llega a 4 gramos de agua por kilo de aire. Si nosotros cogemos un aire a 25 grados centígrados, subimos verticalmente, llegamos a la intersección con la curva de 100% y nos movemos hacia la derecha y tenemos 20 gramos de agua por kilo de aire. Primera conclusión que sacamos de esto es que el aire admite agua en función de la temperatura y que el aire, contra más frío haga, menos contenido de agua tiene. Es decir, siguiente afirmación que va a resultar muy chocante: el aire de Groenlandia, sitio frío, húmedo, que pensamos que es muy húmedo, tiene un contenido en agua, ese aire, muy inferior al que nos podemos encontrar en el desierto. Vamos a demostrarlo. Vamos a suponer que estemos a 10 grados bajo cero, venimos, intersección con la curva 100%, nos movemos hacia la derecha y vemos que nuestro aire no tiene ni 2 gramos de agua. Ahora vamos a suponer que estamos en el desierto y que tengamos 35 grados centígrados y que tengamos pues una humedad relativa de nuestro aire pues muy baja y que sea un 10%, ¿no? Subimos, intersección con la curva de humedad relativa del 100%, nos movemos hacia la derecha, vemos que nos llega a 4 gramos, con lo cual vemos que el contenido de agua en el desierto, suponiendo una humedad relativa muy baja del 10%, es el doble, contiene el doble de agua ese aire que en Groenlandia a una temperatura de 10 grados bajo cero. Con lo cual vemos que el aire admite agua en función de la temperatura. Contra más frío tengamos en el ambiente, menos agua admite ese aire. Con lo cual
la gente se cree que en invierno el aire es muy húmedo y no, el aire del invierno es extremadamente seco. Siguiente explicación del diagrama psicométrico. ¿Qué son las humedades relativas? Bueno, la gente está acostumbrado a oír vamos, por lo que me cuenta el hombre del tiempo, cuando va a hacer frío, ven que dicen va a haber un ambiente muy húmedo con humedades del 90%. Bueno, ese dato es completamente inexacto. Es decir, tú para saber con el dato de 90% te tendrían que proporcionar también la temperatura para saber cuáles son las condiciones del aire. Vamos a explicarlo ahora. Vamos a ver. Si a ti te dicen que tienes, vamos a tomar una temperatura de 25 grados. Si a ti te dicen, tenemos un ambiente de 25 grados y 90% o 50% de humedad relativa, nosotros vamos a saber que cogemos aquí en la temperatura de 25 grados, subimos verticalmente, intersección con esta curva de humedad relativa del 50%, nos movemos hacia la derecha y vemos que tenemos 10 gramos de agua. ¿Por qué es un 50%? Porque el aire a 25 grados, como mucho, admite 20. Y 10 es el 50% de 20. Si tuviéramos un 80%, sería lo mismo. Llegaríamos, cogeríamos 25 grados, subiríamos hacia arriba, intersección con la gráfica, con la curva de 80%, nos movemos hacia la derecha y tenemos 16. 16 es el 80% de 20, ¿no? Lo mismo lo podemos hacer pues, para 30%, 25, 30%, nos movemos hacia la derecha y tenemos que aproximadamente 6 es el 30% de 20. Lo mismo lo podemos hacer pues, para otro dato, ¿no? O sea, si nosotros queremos saber cuál es las humedades relativas, ¿no? Lo podríamos hacer pues, con 10 grados, llegaríamos a la intersección, nos moveríamos hacia la derecha, veríamos que tendríamos casi 8, y luego cogeríamos la de 10 grados, 50%, llegaríamos aquí, intersección, nos moveríamos hacia la derecha y veríamos que tendríamos 4 grados, ¿no? Entonces, es decir, el dato, como explicaba antes, del 90% sin la temperatura no nos proporciona ningún dato. Sí, sabemos que con el 90% nos estamos moviendo en toda esta curva, pero no sabemos cuáles son las condiciones de nuestro aire, ¿no? Una vez visto que son las humedades relativas, ¿no? Vamos a ver qué es el punto de condensación. El punto de condensación es el punto en el cual nuestro aire pasa de gas a líquido. Es decir, el aire cuando encuentra un foco frío, el agua que tiene el aire se condensa, es decir, pasa de gas a líquido. Entonces, para mirar cómo se mira un punto de condensación, se miraría de la siguiente manera. Nosotros llegamos y nos dicen, nuestro aire tiene, vamos a aprovechar la temperatura de 25 grados, nos llegan y nos dicen, nuestro aire tiene una temperatura de 25 grados y una humedad relativa del 80%. Entonces nosotros subiríamos, llegaríamos aquí a esta intersección y entonces ahora para mirar el punto de condensación nos tenemos que mover hacia la izquierda y buscar la intersección con la curva del 100%, bajar esta vertical y ver aquí abajo la temperatura que nos sale. Entonces, para 25 grados y 80% de humedad relativa, tenemos un punto de condensación de 21,5 grados centígrados. Si queremos saber cuál es la temperatura de condensación de nuestro aire a 25 grados y 50% de humedad relativa, subimos por la vertical, intersección con la curva de 50%, nos movemos hacia la derecha, intersección con la curva del 100%, bajamos hacia abajo y tenemos un punto con una temperatura de condensación de 14 grados centígrados. Si queremos hacer lo mismo para una humedad relativa del 30%, nos movemos hacia la derecha,
llegamos a la intersección con la curva del 100% y bajamos hacia abajo y tenemos un punto de condensación aproximado de 7 grados centígrados, ¿no? Con lo cual vemos que según vamos bajando la humedad relativa de nuestro aire, nuestro punto de condensación es más bajo. Es decir, si nosotros tuviéramos un objeto que estuviera aquí, ¿no?, que estuviera a 18 grados, y tuviéramos una humedad relativa del 80%, el aire estaría condensando en contacto con ese foco, porque está por debajo del punto de condensación. Sin embargo, si tuviéramos 50% de humedad relativa, nuestro aire no condensaría porque nuestro objeto tiene una temperatura superior a la temperatura de condensación, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya nos queda claro cómo se mira el punto de condensación y cuál es la problemática con ese punto de condensación. Otro concepto con el que hay que quedarse es que, como el aire admite diferente contenido de agua en función de la temperatura, si nosotros cogemos un aire, vamos a suponer un aire a 0 grados, ¿no?, y lo vamos calentando, aunque nuestro aire inicial estaba a 0 grados y un 100% de humedad relativa, porque el aire a 0 grados como mucho emitía 4 gramos, si nosotros vamos calentando ese aire, pues por ejemplo, si cogemos el aire y lo calentamos a 20 grados centígrados, ¿no?, cogemos el aire a 0 grados y lo calentamos a 20 grados centígrados. Vale, vemos que tiene una humedad relativa aproximadamente del 25%. ¿Por qué tiene ahora una humedad relativa del 25%? Porque nuestro aire a 20 grados, subiendo, vemos que tiene una humedad absoluta de 15 gramos. Entonces, como no llegaba casi a 4 gramos, vemos que los 4 gramos es aproximadamente casi un 25% de los 15 gramos, que es el contenido máximo de agua que admite el aire. Pero si este aire lo seguimos calentando y lo llevamos hasta 25 grados, vemos que tiene una humedad relativa casi del 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire a 25 grados admite 20 gramos, ¿no? Con lo cual veríamos que casi estamos en el 20%, sí, sería el 20% de los 20 gramos, ¿no? Con lo cual, el aire, nosotros tomamos un aire del exterior a una determinada temperatura y con una determinada humedad relativa, y según lo vayamos calentando, va a tener diferentes humedades relativas, porque el contenido absoluto del aire va variando, ¿no? Entonces, ya queda claro también que si tomamos un aire a 0 grados y lo vamos calentando, va variando la humedad relativa, ¿no? Entonces, estos son, así a grandes rasgos, la información que nos proporciona el diagrama psicométrico y los datos que podemos obtener de las condiciones y de las características que tiene el aire en función de la temperatura y de la humedad relativa que tenga a esa temperatura.